salvación de todos los hombres, por medio de tu Hijo muerto en la cruz, que es para nosotros el Taitacahua. Concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este gran misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, dispongámonos a escuchar con atención la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se esperaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inarrenable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Los vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se ocultaron los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes, maltratos. Voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malvados, aunque no había cometido crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá la descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por sus manos, a causa del trabajo de su alma. Verá y hartará, con lo aprendido mi siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso les daré una parte entre los grandes, como los poderosos tendrán parte en los despojos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hosanna.
Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me busques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre,
Señor.